¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Gracias a Dios por este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Es un privilegio estar y comentando con ustedes un poco de la palabra, y gracias a Dios por el privilegio que he tenido en esta oportunidad. Lo que yo les quiero compartir ahora es sobre este tema, que dice: ¿es bueno estar informado? Ustedes saben, y todos lo vivimos creo que a diario, que es la era de la información. Estamos en la era de la información. Y entonces a un par de clics podemos hacer consultas de lo que queremos. Por ejemplo, si nos ocurre una palabra cualquiera, lo primero que hacemos la mayoría es googlear, ¿verdad? Y vamos al teléfono y googleamos la palabra. El único problemita que hay ahora es que ya no pensamos en la palabra, ya no abstraemos ese concepto, sino que sencillamente vamos al teléfono y buscamos lo que significa. Ya a veces ya no nos tomamos un poquito de tiempo para pensar qué significado tiene. Igual con las llamadas telefónicas. Un par de botones y ya estamos comunicándonos con alguien. El tema del WhatsApp, el Facebook, el Instagram, las redes sociales. O sea, hay muchas formas. Llegamos a la casa, prendemos la televisión, estamos viendo las noticias, y entonces en cuestiones de información todo el tiempo estamos trasladando, viendo, escuchando. Pero en todo eso yo creo que hay problemas de información, creo que no hay. El problema que creo que hay es la formación. Nos podemos llenar de muchos conceptos, pero ¿cuánto de eso realmente nosotros hacemos? Imagínense ustedes, lo que hace cuando estamos en las redes sociales, por ejemplo, es que ocupamos un tiempo. Estamos utilizando un tiempo para leer lo que están comentando otros. Después utilizamos otro tiempo para reaccionar. No me gustó lo que dijiste, a la excelente, la figurita, la carita. Utilizamos otro tiempo para reaccionar. Y también utilizamos otro tiempo para pensar en lo que leímos y en lo que reaccionamos. Entonces yo lo que veo es que cuando estamos metidos en todo esto de la información, y especialmente en las redes sociales donde interactuamos, utilizamos tres tiempos. Un tiempo que es para leer, un tiempo para reaccionar y un tiempo para quedarse uno pensando todavía en lo que leyó. Uno, por ejemplo, puede ver, agarrar su teléfono y decir: ala, ¿y este cuate dónde anda? Unos camellos y una pirámide al fondo. Eso no es aquí en Guate, ¿verdad? Y entonces uno se queda pensando: ¿y cómo le hará aquel? Yo no tengo ni tiempo ni dinero. Hace como 4 años que lo más lejos que fui fue a Matitlán. Y entonces algo me estoy perdiendo de la vida, algo está pasando, ¿verdad? Y entonces uno se queda pensando en esas circunstancias. Entonces uno creo que pierde mucho tiempo en estar a veces muy informado. Yo me recuerdo cuando tenía poco tiempo de haber recibido a Jesús, que estaba muy interesado en leer la Biblia y me pasaba mucho tiempo escuchando mensajes, leyendo, hablando, pero yo sentía que algo en mí iba creciendo y era ese conocimiento, pero tenía un mal hábito, un pecado, que cuando lo hacía me traía al suelo otra vez. Y en ese momento yo escuchaba algo que me decía: ¿y de qué te sirve saber tanto, pues? Si mira, ya caíste otra vez. Y entonces trataba otra vez, y entonces yo miraba que la distancia entre lo que sabía y lo que hacía cada vez era más distante, y eso me empezó a frustrar. Llegó un momento en donde yo dije: no, yo ya no escucho más mensajes, ya no voy a leer, ya no voy a ir a la iglesia, porque el acusador estaba
tratando de desbaratar ese ánimo que yo tenía. Entonces decidí a no hacerlo, me quedé en modo de ahorro de energía ahí, pero pasó el tiempo y volví a escuchar otra voz, esa sí era otra voz, que me dijo lo mismo, solo que con amor, atrayéndome su misericordia y su gracia nuevamente a sus caminos. Solo que ahora regresé de diferente manera. Ahora ya estaba yo más consciente de que tenía que ser más coherente entre lo que sabía y lo que hacía. Y yo creo que ahí empecé a madurar un poco, digamos. Y bueno, yo quiero mostrarles un pasaje. Creo que ya muchos lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y quisiera que lo leyéramos. Vean lo que dice. Es Mateo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay otros dos versículos que casi que dicen lo mismo. Y el versículo, aquí nos quedamos en el 25, pero el versículo 26 dice prácticamente lo mismo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el 27 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y después termina diciendo: y fue grande su ruina. Entonces lo que vemos aquí nosotros en este pasaje, yo la primera vez que lo leí, por ejemplo, yo me dije, bueno, vamos a ver qué está pasando con este pasaje bíblico. Y yo me dije, bueno, ¿dónde estoy? ¿En qué categoría estoy yo? ¿Estoy en la categoría del prudente o estoy en la categoría del insensato? Y eso me puse a pensar cómo me evaluaba ante eso. Pero me recuerdo una vez en el trabajo, llegó una nota de recursos humanos y nos dicen que nos van a hacer una evaluación del personal. Pasaron los días, no llegaron a evaluarnos y entonces solo nos mandaron a decir: evalúense entre ustedes. Entonces los que estábamos ahí reunidos dijimos, bueno, que cada quien se autoevalúe, ¿verdad? Que cada quien se autoevalúe y entregue la nota. Y entonces me di cuenta que cuando uno está evaluándose, autoevaluándose, uno puede a veces ser muy considerado con uno mismo. O dependiendo cómo ha sido formado, uno puede a veces ser muy drástico con uno mismo. Entonces me recuerdo de los resultados. Había un compañero que casi que pone una nota al final diciendo: los 100 puntos no me alcanzan, yo necesito como 120 o 150. Como quien dice, estoy más allá de esta evaluación. A otro compañero había tenido un problema en el trabajo, estaba afectado y cuando él hizo su evaluación se puso casi que al 50% desde la evaluación.
Entonces, como que autoevaluarse depende mucho cómo se sienta uno en ese momento. Pues algo parecido me pasó con este pasaje. Yo dije, bueno, ¿estoy dentro de prudente o estoy dentro de los insensatos? Si uno es muy drástico con uno mismo, puede uno decir, no, yo soy un poco insensato, ¿verdad? O alguien puede decir, no, yo soy dentro de los prudentes. Pero no se trata estos pasajes de una autoevaluación. Se trata de realmente entender lo que está pasando. Por ejemplo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cuando está hablando de estas palabras no se refiere a este pasaje. Se refiere a que desde el capítulo 5 hasta llegar a esta parte del capítulo 7, Jesús habló del Sermón del Monte. Y Él habló del perdón. Él habló del adulterio. Habló de la mía extra. Habló de la puerta estrecha. Habló de muchos temas. Y después de que Él traslada toda esa información, que me oye estas palabras, que Él traslada toda esa información, pero dice, y las hace. Esa es la diferencia. Entonces no se trata de que si yo me considero prudente o me considero insensato, no. Se trata de que si yo estoy poniendo en práctica lo que yo he aprendido de Jesús. Y vean el versículo 27. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Una no cayó, ya sabemos eso, y la otra sí cayó. Entonces, hermanos, a todos nos va a llover, tarde o temprano. Contra nuestra vida van a golpear muchas cosas. Nadie quisiera perder un ser querido. Nadie quisiera estar enfermo. Hemos estado decepcionados. Hemos estado con escasez. Y a todos nos va a pasar esto. Aquí dice a cualquiera. A todos nos va a pasar esto. Pero la diferencia es si nos vamos a sostener ante estos embates. ¿Y cuál es la forma de sostenernos ante estos embates? Dice la palabra, es que lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica. Vean, por ejemplo, todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, pero muy pocos lo hacen. Todos sabemos que determinadas comidas no son saludables, pero las seguimos consumiendo. Entonces, ¿de qué nos sirve juntarnos con un grupo y hablar de que los ejercicios, hablar de que la comida, hablar que de esto, de lo otro, solo por hablar de los temas, solo para saber quién sabe más? Está informado, pero no está formado. Y esta es la escuela que Jesús nos trae aquí, porque esto que Jesús está narrando fue inmediatamente después de que Él había escogido a sus discípulos. Despuésito de que Él había escogido a sus discípulos, los lleva, iba mucha más gente también, y Él habla. Pero Él, después de hablar eso, en los 105 versículos antes, Él viene y dice, el que me oye estas palabras y las hace, Él va a tener una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? De que su casa se va a sostener cuando vengan todos esos embates. Miren, cuando hay una crisis, que todas hemos vivido, creo yo, cuando hay una crisis fuerte y todo, yo les digo algo, de nada me sirve saber a mí cuántos goles metió Messi. De nada me sirve saber cómo va la serie fulana. No me ayuda en ese momento. Solo me puede ayudar la palabra del Señor, que me puede dar fortaleza. Ahora, realmente decirlo es fácil. Decirlo es fácil y leerlo. Pero cuando nos toca hacerlo, de lo que Jesús menciona aquí arriba, cuando dice, por ejemplo, que si alguien te da en una mejilla, también ofrécele la otra.
También dice, si vienes con tu ofrenda y a la hora de dar tu ofrenda te recuerdas que estás mal con alguien, pon una pausa a la ofrenda, regresa con esta persona, ponte de acuerdo con ella y entonces puedes hacer tu ofrenda. Entonces, es fácil leerlo y es fácil decirlo, pero hacerlo es lo complicado a veces, ¿verdad? Porque todos empezamos a justificarnos. Pero aquí en Romanos 8, la palabra del Señor nos dice, 8:7, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice también aquí, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea que aquí no se trata de que lo sepamos, de que seamos buenas personas, de que vayamos a la mejor iglesia según nosotros o estemos en determinado grupo. Se trata de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice aquí que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que aunque uno quiera hacerlo, no puede, sino solamente a través del Espíritu Santo. Porque dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Entonces yo he visto de que para poder hacer lo que la palabra del Señor nos dice, no se trata solo de saberlo, se trata de hacerlo. Pero para hacerlo necesito ayuda. Necesito disponer mi corazón a ser obediente y a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje en Romanos 8 dice, si es que tenéis el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero invitarte en esta hora a que revisemos nuestra vida, no por cuestiones emocionales o a ver en qué categoría estoy, porque al final yo creo que todos quisiéramos que aunque venga lo que venga, nuestra casa o nuestra vida se sostenga. Yo creo que en el fondo todos queremos eso. Y entonces recibamos a Jesús en nuestro corazón. Si uno ya tiene tiempo de estar en una iglesia por costumbre, por familia, es bueno ver si realmente estoy guiado por el Espíritu o estoy guiado por la carne, como dice ahí. Yo ya sé mucho, pero casi no hago nada. Entonces es momento de ir cerrando esa brecha, de ser más coherente con lo que sé y con lo que hago. No puedo hablar del perdón si no estoy dispuesto a perdonar. Piensen lo que me pasó en estos últimos 2 años, creo yo. Me entró esa situación de lo del perdón. Empecé a hacer mi lista con qué personas estaba yo con diferencias, digámoslo así. Entre ellos estaba un tío. Él se enfermó hace cerca de 2 años. Y yo dije, no, yo voy a ir y lo voy a ir a visitar y me quiero poner a cuentas con él. Estaba un poco difícil porque cuando llegué al hospital estaba toda la familia. Y la diferencia, pues ustedes saben, no es solo con la persona en sí, sino que también con la familia. Entré al hospital, solo se me quedaron viendo, pero con mi tío pudimos darnos un abrazo. A la semana siguiente él falleció, pero yo estaba contento de haber saldado esta situación con él. Igual me pasó con mi papá hace
como 17 años. Y hace 2 semanas dentro de mi listado tengo otro amigo que hace 4 años que nos dejamos de hablar. Y nos dejamos de hablar así un espacio, ni yo entendía por qué hubo un silencio. Y entonces vine yo y también dije, bueno, este es otro en mi lista, menos mal no es tan grande. Este es otro en mi lista y me voy a poner a cuentas con aquel. No sabía si llamarle o escribirle. Bueno, entonces le escribí y le dije, mira vos, hace tanto tiempo pasó tal cosa, no entiendo ni por qué está ese silencio ahorita, pero te pido perdón. Si te ofendí, te pido perdón. Y la respuesta de él fue un listado grande de lo que él interpretaba, cuál fue el problema. Y hasta ahí entendí. Y de último me dice, pues te perdono. Y ahora te puedes morir en paz, me dijo. Pues no era tanto para morirme en paz, sino quiero vivir la vida en paz. Y yo creo que esa es una acción que debemos hacer nuestro listado de lo que Jesús dice aquí. El que me oye estas palabras. Lo que tenemos antes, si usted puede leerlo del capítulo 5 en adelante hasta acá, porque esta es la conclusión. No es el pasaje central, es la conclusión de todo lo que él dijo antes. Y entre una de ellas está el perdón. Imagínense, dice que no nos afanemos, que no hagamos tesoros en la tierra. Por eso yo les digo que para entender eso y para hacerlo necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y si tú esta oportunidad crees que no has sido guiado por el Espíritu Santo, yo te pido que lo pidas, que lo anheles, porque no va a servir de mucho estar en la iglesia con un récord de cursos llevados, con muchos privilegios tomados y realizándolos, si no es guiado por el Espíritu. Cabalmente el versículo anterior de el 23 y 22, dice que muchos vendrán y dirán, Señor, pero nosotros echamos demonios en tu nombre. Y el Señor les dice, apartados de mí, que yo no los conozco a ustedes. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces te pido que ahí donde estás, oremos y de todo corazón seamos coherentes con lo que sabemos y con lo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te buscamos, Señor, de todo corazón y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Sabemos muchas historias de la Biblia, sabemos muchas cosas, dominamos muchas áreas de servicio en nuestra iglesia, pero queremos tener la certeza, ese sello de tu Espíritu Santo, que nos dice que lo que estamos haciendo es para honrarte, para darte la gloria, para servirte de todo corazón. Esa es una. Y la otra, Señor, para que nuestra vida sea capaz de soportar cualquier embate que venga a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, por la palabra. Gracias, Padre Santo, por este momento y por lo que queremos rendirte y entregarte en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.